Si piensas que el lujo oriental son alfombras voladoras, genios y té en tazones bajo los minaretes, probablemente no has estado allí. En Bujará, en tiempos del emir, todo era mucho más serio. El oro no sonaba en los cuentos, sino en los cofres. Y la tristeza ocupaba no solo los pensamientos, sino pisos enteros del palacio. El emir no era solo un gobernante, sino algo entre un sultán, un director general y el representante de Dios en la tierra. Él decidía quién viviría, quién entraría al harén y quién desaparecería por completo de la lista de los presentes. Los emires de Bujará vivieron con lujo, pero, como suele suceder, se fueron de manera triste, dejando tras de sí leyendas y tesoros que los buscadores de tesoros siguen buscando hasta hoy. En este episodio les contaré cómo vivían exactamente, quién les hacía masajes en los pies y por qué uno de ellos necesitó una mujer mecánica. Soy Simeón y doy inicio a la sección Cómo vivir. Comenzamos. ¿Cómo surgieron los emires de Bujará, los de Bujará? Para entender de dónde vinieron los emires de Bujará, no hay que indagar demasiado, basta con saber que Asia Central en el siglo XVIII era como un buen lugar para pescar. Todos querían lanzar su caña y sacar un pedazo de poder para sí mismos. Fue en estas aguas turbulentas donde, en 1753, emergió el Emirato de Bujará. Los fundadores, representantes de la dinastía uzbeca de los manguitos, aprovecharon la anarquía política para desplazar a los antiguos kanes y declararse emires. No, ¿cómo surgieron los emires de Bujará? ¿Cómo surgieron los de Bujará? ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? ¿Cómo surgieron los de Bujará? ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? Los emires de Bujará. ¿Cómo surgieron los emires de Bujará? 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 La paz y todo lo que ocurría en el país dependía de su apetito, tanto en el sentido literal como en el político. Para el siglo XIX, el Emirato de Bujará tenía una posición conveniente. Era vasallo del Imperio ruso, parecía independiente, pero bastaba con que alguien estornudara. En San Petersburgo y Bujará ya comenzaba el resfriado. Los emires recibían regalos de los zares y a cambio prometían no causar problemas. En general, el emir de Bujará es un autócrata oriental con un sombrero lujoso, un harén ilimitado y una ligera dependencia del norte. La historia de su aparición es la historia de cómo un gobernante afortunado terminó en la estepa correcta en el momento adecuado. Cuánto dinero y palacios tenían, aunque en los bazares de Bujará sonaban tilia, tangas y fuluses. Las cifras clave como ingresos, sobornos y presupuestos se expresaban en rublos. ¿Por qué? Es simple. Como mencioné, desde fines del siglo XIX, el Emirato de Bujará era vasallo del Imperio ruso. Si querías que te entendieran en San Petersburgo, lo mejor era hablar ruso y contar en rublos. Según la misión rusa y la enciclopedia de Bragaus, los ingresos anuales del emir eran de 5 a 7 millones de rublos. El emir recibía ingresos de impuestos a artesanos, aranceles a comerciantes, tributos de tribus sometidas y multas a desobedientes. Todo lo que se podía grabar con impuestos se grababa, desde un camello hasta un contrato matrimonial. Y si de repente los ingresos se agotaban, siempre se podía enviar al ejército, calmar a los vecinos y traer de regreso no solo su misión, sino también un par de cientos de prisioneros, algo de oro y telas raras. Pero volvamos al presupuesto. De 5 a 7 millones de rublos correspondían aproximadamente al presupuesto de una ciudad de un emir al nivel de Kiev a principios del siglo XX, solo que en lugar de un sistema de agua potable, él tenía un harén con un piso propio para las concubinas. El emir gobernaba un país con el presupuesto de una gran ciudad del Imperio ruso y lo manejaba solo, sin montañas, duma ni oposición. Para dimensionar, ese dinero alcanzaba para construir una vía de tren de Bujará a Samarcanda y de regreso, o mantener un ejército de 10.000 personas con salario, y aún así sobraría para un harén, o para educar a 20.000 estudiantes en la Universidad Imperial, o para construir 25 palacios lujosos cada uno con un interior único. Ahora imagina que eso es solo el presupuesto anual.
porque cuando huyó el último emir, Seyd Alimjan, supuestamente se llevó tesoros valuados en 150 millones de rublos. Las fuentes soviéticas afirmaban que tenía hasta 10 toneladas de oro, parte del cual todavía es buscado por cazadores de tesoros. La leyenda está bien, pero un tesoro con el peso de elefantes ya es casi mitología. ¿Dónde se guardaba todo eso? En los palacios. La residencia principal es el Ark de Bujará, una ciudadela en el centro que funciona como mini-estado. Sala del trono, tesorería, harén, mezquita, prisión, jardines y sólidas murallas. Porque incluso el emir más brillante a veces tenía que defenderse no solo de los enemigos, sino también de los ciudadanos descontentos. En verano, el emir se trasladaba a Sitaray Majijasa, el palacio parecido a la luna. Allí hacía fresco, era moderno y lujosamente europeo. Espejos, vitrales, candelabros de cristal y sofás que claramente no fueron hechos aquí. En Bujará, arquitectos europeos y el lujo oriental se encontraron en un solo lugar y crearon un palacio de ensueño donde uno podía esconderse del calor, el polvo y la responsabilidad. Había residencias en Samarcanda, Karshi, Shajri y Sapse, cada una con jardines, fuentes, caravasares y arenes propios. En la salida, a veces parecía que el emir simplemente viajaba entre los palacios para no aburrirse del interior, pero eso no es todo. Los emires de Bujará tenían palacios fuera del emirato, en sus casas de campo al norte, en Yalta. El palacio de Yalta del emir de Bujará, donde descansaban con la brisa marina como verdaderos aristócratas rusos. En Zeleznovodsk, el palacio era un oasis entre aguas minerales y generales imperiales. En San Petersburgo, la casa del emir de Bujará, un saludo arquitectónico en el corazón del imperio. E incluso en Oremburgo, aunque no era palacio, la representación oficial del emir podía considerarse otra residencia, por si era necesario resolver asuntos con la corte zarista o comprar urgentemente otro piano de cola. Así que cuando alguien decía rico como un emir, no era una exageración, era una unidad económica de medida aplicada en la arquitectura, las finanzas y el diseño de paisajes. Esposas, concubinas e intrigas en palacio. El emir de Bujará no solo era el jefe de Estado, también era el principal encargado del harén. Según la Sharia, casi oficialmente, el Islam permitía hasta 4 esposas, pero solo en matrimonios legales con mujeres musulmanas. Respecto a las concubinas, la imaginación solo se limitaba al tamaño del palacio y la resistencia de los eunucos. Las concubinas eran jóvenes libres de Bujará y alrededores, invitadas al harén por eunucos mayores con consentimiento de sus padres. A las prisioneras capturadas durante campañas militares simplemente las compraban en los mercados de esclavos, después de un examen médico para verificar su salud y apariencia, y a veces chicas de lugares lejanos exóticas y caras como la seda de Kashgar. Se podía entrar al harén desde los 13 años y eso se consideraba el inicio de una carrera exitosa. El eunuco mayor y los allegados del emir seleccionaban personalmente a las chicas, luego llegaban a un acuerdo con las familias, porque negarse era como pisar el caftán del emir en la mezquita. Entrar al harén era un honor, sobre todo para chicas de familias respetadas. Sí, la libertad ahí era como en una jarra, pero a cambio había comida, cosméticos, sirvientes, joyas y la posibilidad de darle un heredero a una familia pobre. Entregar a una hija al harén era como ganar la lotería. Un solo hijo en el palacio y toda la familia ya casi era aristócrata. El harén se dividía en etapas. Las esposas vivían abajo, las concubinas arriba. Cada una tenía su propio servicio. No se les permitía aburrirse. Cosméticos, cuidados, bailes, poesía, música y además, a los músicos y maestros se les exigía mucho. La ceguera era bienvenida, eso evitaba el contacto visual innecesario. Solo se podía pasear por el jardín del palacio con permiso de la madre del emir, la principal mujer del harén. Ella se sentaba, tramaba intrigas y organizaba discusiones al estilo de los dramas turcos. Una mujer solo podía salir del palacio usando hijab y con el rostro cubierto, y no solo con una tela, sino con una malla hecha de crin de caballo. Porque, claro, un velo común no bastaba para controlar el temperamento oriental. Si un hombre de otra religión se acercaba, todas las mujeres se volteaban, escondían la cabeza o fingían ser jarrones. Pero aún así, esto es importante. Las mujeres del harén se cuidaban mucho, como en los mejores salones.
col negro en ojos y párpados y cejas unidas, considerado moderno y erótico. Cuidado del cuerpo, piel, dientes y uñas. Debías estar siempre lista, aunque el emir solo pensara en ti una vez al año. Si no, podías volverte una esposa retirada. Eso no es una vergüenza, sino una forma de ascenso en el servicio. El emir a menudo casaba a sus exesposas y concubinas con funcionarios a quienes quería premiar como un bono de boda. Era un ascenso en el cargo, un puesto prestigioso, como se dice, aunque, por supuesto, también hubo excesos. Uno de los emires, Muzaffar, por ejemplo, estaba seriamente interesado en una mujer mecánica. Decía que quería una que no envejeciera, no discutiera, no pidiera regalos y siempre estuviera contenta. Los bufones de la corte le contaron rumores sobre una concubina de alta tecnología. Supuestamente los zares rusos tenían una así, como un samovar, pero con ojos. Muzaffar lo creyó e incluso intentó encargar una desde San Petersburgo. Así es el ciberfeminismo al estilo de Bujará. ¿Y cómo reaccionó la gente ante el emir? Si en Bujará se hicieran encuestas, la pregunta sería, ¿qué opinan del emir? ¿Sería usted por la salud o por el fusilamiento? En las crónicas oficiales, por supuesto, el pueblo amaba y respetaba al emir, pero en los callejones de la ciudad vieja susurraban chistes donde el emir siempre tenía o avaricia, o estreñimiento, o algún problema. En el harén, los artesanos y comerciantes, la base de la economía de la ciudad, veían al emir como un desastre natural con función de recaudador de impuestos. Por un lado, había orden. Las caravanas estaban protegidas, los bazares prosperaban y nadie se atrevía a meterse en tu territorio. Por otro lado, cada mercancía pasaba por un impuesto, una tasa, un recargo y, por supuesto, un regalito para el fondo del esplendor del palacio. Las autoridades religiosas, ulemas e imanes apoyaban al emir solo si no intervenía en la teología. Hubo casos en los que el emir ordenaba la ejecución de algún erudito, acusándolo de herejía, y estos, a su vez, lo acusaban de imponer impuestos que no estaban de acuerdo con el Corán. A veces, el pueblo mostraba su descontento sutil pero firmemente. Incluso al visir más rico le negaban la entrada a la mezquita, demostrando que era indeseable entre sus campesinos. Nunca veían al emir, solo a los recaudadores de impuestos una vez al año. Para ellos, el emir era como una fuerza de la naturaleza. Él estaba allá, en el arco, en los jardines, entre sedas, y definitivamente no le interesaba cómo les iba con la cosecha. El pueblo de Bujará mostraba una actitud ambivalente ante la riqueza. Por un lado decían, «Mashallah, qué vida tan hermosa tiene, ojalá nosotros igual», pero también pensaban que eso no pasa. Tanto oro sin pecado, la gente creía en el karma al estilo oriental. Si tienes tantas concubinas, en la próxima vida serás un perro o un funcionario de impuestos. Otro dato curioso, la arquitectura de la Bujará de los emires reflejaba la actitud del pueblo hacia el poder. Los edificios grandes tenían umbrales altos. Así hasta el emir debía inclinarse al entrar, simbolizando que no debía volverse arrogante. Al construir la mezquita junto al palacio, cuidaron que las ventanas del harén conservaran la vista panorámica. Así es esta sabia democracia arquitectónica. También existía todo un género de parábolas sufíes populares, en las que el mundo gobernante siempre era tonto pero rico, y el protagonista era pobre pero sabio. Y si la historia terminaba con que Aimir pedía consejo al pobre, el público quedaba satisfecho, especialmente si la parábola se contaba con té y lejos de la guardia. En pocas palabras, el pueblo de Bujará sabía cómo vivir junto al poder absoluto. No amarlo demasiado, no criticarlo demasiado, saber bromear y, por supuesto, dejar un par de proverbios para los tiempos difíciles, el colapso y la desaparición. Cada cuento oriental termina, pero en el caso del Emirato de Bujará ya no era cuento, sino una crónica revolucionaria con toques de tragicomedia. En 1920, el Ejército Rojo llegó a Bujará en trenes blindados, no con alfombras. El viejo orden cayó bajo el estruendo de la artillería, y del harén solo quedaron polvo, cojines persas y un emir desconcertado. El último gobernante fue Said Alimjan, nieto de Muzaffar, el mismo que creía en mujeres mecánicas. Se halló entre dos épocas, los hadidíes, ilustradores musulmanes que pedían reformas y educación, y los bolcheviques, con la revolución y los cañones. El emir buscaba estar en ambos bandos. A veces apoyaba la modernización y otras regresaba a las viejas costumbres.
pero como se descubrió, no pudo maniobrar mucho tiempo entre las mezquitas y los trenes blindados. Al ver que la fortaleza de Bujará caería, Said al-Imjan huyó a Afganistán con varios hijos, parte de su harén y, según rumores, mucho oro. Según leyendas, llevó hasta 10 toneladas de joyas y ocultó parte en el camino, haciendo de cada oasis un posible tesoro. Las mujeres, sirvientes y allegados del palacio se volvieron innecesarios. Muchos se dispersaron por Asia y algunos permanecieron en Bujará como exmiembros. Así se eliminó uno de los detalles más llamativos y arcaicos de la dinastía del Oriente. El emir pasó sus últimos años en pobreza, casi ciego y rodeado de los fantasmas de su antigua riqueza. Su palacio en Yalta fue liquidado. La representación en Oremburgo fue liquidada. Los sirvientes se dispersaron, y una gran herida para el emir fue la traición de su hijo. Shah Murad cambió su apellido y se unió al Ejército Rojo. Así, mientras el padre sentía nostalgia por los harenes y los tubeteikas, el hijo marchaba con la bandera roja y cantaba la Internacional. Los emires de Bujará gobernaban con poder absoluto, rodeados de lujos, y la ilusión de que sería para siempre, pero la historia no reconoce la eternidad. Llegaron otros tiempos, otras canciones y otras ideologías, y aún así, de esa época no solo quedó el polvo en los archivos y extrañas villas antiguas en Yalta y San Petersburgo, quedó el recuerdo de cómo la riqueza no salva de la revolución, cómo el poder sin conexión con la realidad termina en caída, y cómo ni siquiera el harén más lujoso garantiza una vejez feliz. Y los mundos se fueron, pero las preguntas quedaron. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego a todos.